hermanos y amigos que están en sintonía en este programa Arequipa en Comunión. Nos gozamos por esta bendición, por este privilegio que Dios nos concede. Saludamos a nuestros pastores, al reverendo Josué Ascarrús y su amada esposa Edith Asensio, que Dios lo bendiga, de acá de Andahuaylas. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos gozamos por esta victoria de llegar a los hogares, a las familias, por estos programas que trae bendición, especialmente para entrar en comunión, porque eso es lo que a Dios le agrada. Tenemos la lección en el libro de doctrina, número 11, el tema la sanidad divina. Si usted tiene en casa el libro de doctrina, si puede abrir en la lección número 11, es importante que toquemos porque el Señor no ha dejado de sanar y seguirá sanando. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a darle gracias a Dios allá en tu hogar. Dígale al Señor que te hable, dígale al Señor que se glorifique en tu vida, que Dios se manifieste en tu hogar, en tu matrimonio, que Dios haga algo precioso en tu vida. Padre amado, te damos la gracia por esta bendición que tú nos concedes llegar a muchas vidas que están en sintonía, tanto por las redes, tanto por la radio. Señor, manifiéstate en cada vida necesitada, en cada corazón, desbaratando toda obra del diablo, Señor. Mira la enfermedad, se ha enseñoreado de muchos hombres y mujeres que están desahuciados algunos, y algunos pues no tienen ninguna esperanza, han perdido toda la esperanza. Pero usted, Padre, no ha dejado de sanar el que cree, porque para usted no hay nada imposible. Manifiéstate en cada vida que cree que usted puede sanarlo, que usted puede tocar ese cuerpo, llevarte esa enfermedad. Manifiéstate con tu poder, con tu Espíritu Santo. Obra en nuestras vidas, Señor. Líbranos de toda plaga, de toda enfermedad. Toca al cuerpo, al organismo necesitado que te clama, que te ruega. Úngeme bajo tu presencia, tu Espíritu Santo, para poder hablar tu palabra y enseñar en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos la palabra, la sanidad divina. La enfermedad y la muerte vinieron por la presencia del pecado en el Edén. Todas las enfermedades empezó cuando el hombre desobedeció allá en el huerto del Edén. Es el pecado. Cuando la persona empezó a deshonrar a Dios o empieza a deshonrar a Dios, entra el pecado. Solo eso está esperando el pecado, que usted le abra la puerta para comulgar con Él y empezar a hacer las cosas que ellos quieren para destrucción de su vida. Romanos capítulo 2 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado fue penetrando en diferentes corazones que abrían para deshonrar los mandamientos de Dios. Siempre las personas, cuando le hablamos del pecado, ellos piensan que le estamos metiéndole miedo, amenazándole, o algunos nos están chantajeando, nos están maldiciendo. No, no es así. Es lo que dice la palabra. La palabra nos enseña que todo aquel que practique el pecado le alcanzará las enfermedades. No es un pecado, es 2, es 3, es 4. Y a veces usted se deleita en el pecado y por continuas veces que usted practica el pecado, la enfermedad le puede alcanzar. Diferentes clases de enfermedades hay por la consecuencia del pecado. Dice por eso, también la enfermedad y la muerte son una maldición. Éxodo capítulo 15. Vamos al libro de Éxodo capítulo 15. Nos habla de la enfermedad que viene y también la muerte y la maldición. O sea, se unen los tres: enfermedad,
muerte y maldición. Mire qué terrible. Cuando la persona empieza a quebrantar los mandamientos, se unen estos tres que son demonios que empiezan a atacar al ser humano y se apoderan. Capítulo 15 de Éxodo, verso 26. Nos habla esa parte. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Note lo que dice ahí: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos. Delante de sus ojos. A veces nos acostumbramos nosotros como humanos a hacer delante de los ojos de los hombres, a hacer bien las cosas, pero delante de los ojos de Dios no lo hacemos bien. Por eso que vienen las enfermedades. Hay enfermedades incurables, que no hay solución. Hay enfermedades, un resfrío, cambio de clima, un dolor de cabecita, un momento que tal vez descuido por la misma situación de vivencia, luego usted se sana. Pero hay enfermedades que no hay sanidad, que está establecido por las consecuencias pecaminosas, que se une. La enfermedad te lleva hasta la muerte, pero para que llegue la muerte se une la maldición, que usted está practicando cosas desagradables ante los ojos de Dios, porque dice ahí, gloria a Dios, dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos. Mandamientos y estatutos. Lo guardares, lo atesorares, no llegará ninguna enfermedad. Vamos rápidamente, Deuteronomio, capítulo 28 también está eso. La Biblia nos enseña para escapar de toda clase de enfermedad. Deuteronomio, capítulo 28, del verso 15. Mira lo que dice ahí. Hasta el 68, aleluya, 28, ¿no? 28 al 68, desde el 15, mire, tiene muchas cosas que nos puede enseñar desde este versículo para adelante para cuidarnos de no caer en deshonra, en desobediencia, porque estas enfermedades te van a alcanzar. Usted dirá, no, la Biblia no miente, Dios no miente, Dios nos advierte a tiempo para que nosotros no deshonremos. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzará. Y si usted empieza a nombrar todo lo que hay, maldiciones te alcanzará por no obedecer, acatar los mandamientos de Dios. Nadie te pone un cuchillo en el cuello, una pistola para que usted obedezca, sino que usted tiene que saber por su forma de presentación humana, que somos a imagen y semejanza de Dios, nosotros razonamos, recapacitamos y reconocemos lo bueno y reconocemos lo malo. Entonces nosotros tenemos que desechar lo malo, lo que no le agrada a Dios. Usted sabe qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Por eso nos esforzamos tomar estos medios para que usted entienda y escuche y aprenda lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Vamos a leer algunos. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de tu tierra, tu cosecha, la cría de tus vacas, la cría de tus animales, los rebaños de tus ovejas. Maldito será de tu entrar, maldito tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro, en todo cuando pusieres mano, hicieres hasta que sea destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Qué terrible cuando uno se envuelve en el pecado, se deleita en el pecado y no quiere saber nada de Dios. Todas estas cosas te pasan. Si quisiéramos tocar algunos, usted lo debe leer en su casa, debe leerlo, pero quisiera tocar. Verso 24. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo, ceniza,
de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos irás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Mira qué terrible. Todo te saldrá mal. Tus enemigos se levantarán, te perseguirán. Todo se arruinará, se acabará. Verso 36. Jehová te llevará a ti, al rey que hubieres puesto sobre ti. Jehová te llevará a ti, al rey que hubiere puesto sobre ti, a naciones que no conociste, ni tú ni tu padre, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. El pueblo judío se descarrió, quebrantó los mandamientos, fue gobernado por reinos paganos, reyes paganos. Tenían que adorar a la fuerza, a la madera, al palo, y tenían que adorar a dioses muertos, alejarse de la verdad y de la justicia. Mire otro más adelante. En el 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Mira, por haber dejado los mandamientos de Dios, por haberte alejado de los mandamientos de Dios. Verso 54. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Todo se arruinará en tu hogar, en tu familia. Tu familia se ha entregado a hombres extraños. Codiciarán la mujer de tu hogar. Habrá infidelidad, habrá dolor, habrá desgracia. Qué terrible por habernos alejado de Dios. Las maldiciones se alcanzarán. Verso 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Mira qué terrible. El pueblo de Israel fue esparcido por el mundo entero por el pecado. ¿Cuánta gente por no obedecer a Dios va a un pueblo y le sale mal, va a otro pueblo y le sale mal, nada le sale bien, todo está maldito porque usted se deleitó en pecados contra la voluntad de Dios y eso no le agrada a Dios. El 68, y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino de lo cual te ha dicho, nunca más volverás. Allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos, por esclavas, y no habrá quien os compre. Ni la gente del mundo te necesitará tu ayuda, te despreciarán, nadie querrá ni siquiera comprarte. Mira cuánto daño te hace el pecado, te destruirá el pecado, te arruinará por haberte alejado de Dios. La maldición es terrible cuando uno se aleja de Dios. El diablo es el autor de la enfermedad y de la muerte. Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Vamos a San Juan, hermano. Primera de San Juan, mire usted que el autor de todo este problema es uno que se llama Satanás, que se llama el diablo. Muchas veces, a veces no creemos en lo que Dios nos dice, usando los instrumentos que Dios ha puesto. Capítulo 3 de Primera de San Juan, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Quién está en el pecado? El diablo. Si usted practica el pecado, sabes a quién le está sirviendo. Sabes quién es tu Dios. Es el diablo. Dice más, porque el diablo peca desde el principio,
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo desde el principio que se rebeló empezó a envolver en el pecado. Lo hizo en el tercer cielo y lo hizo en la tierra con Adán. Y sucesivamente con todos los hombres lo fue haciendo porque le dieron cabida. Por eso, tras del pecado o envuelto entre el pecado de rebelión contra Dios está el diablo. Pero Cristo vino del tercer cielo, venció al diablo, destruyó la fortaleza de Satanás. Todo aquel que cree en Cristo puede destruir las obras del diablo, sea brujo, hechicero, todo lo que se levante contra usted. Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Hechos capítulo 10. Vamos a verlo. Hechos capítulo 10 también nos habla de lo que vino a hacer el Señor en esta tierra. Verso 38. Dice ahí: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuánta gente está enferma? Va al psicólogo, va al psiquiatra, va al brujo, va al curandero. No pueden ser libres, porque están posesionados por demonios. Y los demonios no salen con una pastilla, con un tratamiento médico. Los demonios salen bajo la orden del Señor Jesucristo. No es por un brujo, un curandero. Él no puede sacar los demonios. El único que puede sacar los demonios se llama Jesucristo, que puede libertarle a ese hombre que está oprimido por demonios. San Lucas, capítulo 13. Y del libro de San Lucas, capítulo 13, y está en su casa, versículo 16 al 18. San Lucas, capítulo 13, 16. Dice la palabra allí: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mira lo que dice el Señor. Estaba atada esta mujer 18 años, y es el diablo. Se apodera de una persona y lo tiene atado 18, 15, 30, 5 años, 6 años, y no lo suelta. Lo tiene ahí oprimido. Va donde vaya. Los médicos dicen: no tienes nada, no tienes nada, pero tiene un demonio ahí que lo está perturbando mañana, tarde y noche. Acércate a Cristo y los demonios se van. Mire lo que dice el 18. Dice: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué lo comparáis? Por eso hay gente que compara las cosas de Dios con las cosas terrenales. Las cosas terrenales no se comparan con las cosas celestiales. Las cosas celestiales tienen poder para desbaratar toda obra terrenal, diabólica, satánica. Para eso se manifestó el reino de Dios bajo Jesucristo, para que el ser humano sea libre de las garras del diablo. El reino de Dios vino para restaurar hogares, restaurar familia, y puede usted ser libre de las ataduras del diablo. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Bendito es el nombre de Cristo. En su hogar, búsquelo. Libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Mire, ¿quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Cristo vino, se vistió de carne, se hizo un hombre para vencer al diablo, para vencer al que tenía el señorío en la tierra. Se ve enseñoreado, tenía todo el poder. Vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Por eso el cristiano no tiene miedo a la muerte. Estamos con victoria. Verso 15. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso nosotros no podemos estar sujetos a una amenaza de muerte. Alguien dice: si no haces esto te mueres, mátame si puedes. Cristo no puede permitir que me mate si no es la hora. Si es la hora, amén. Pues un cristiano no le tiene miedo a las amenazas,
de hombres, de mujeres, posesionados por demonios, porque todo eso viene del corazón de Satanás, que el Señor lo reprenda. Cristo fue hecho maldición por nosotros para dejarnos libre de la maldición. Gálatas capítulo 3. Pues un cristiano verdadero ya no está maldito ya, ahora tiene a Cristo. Él vino a quitarnos la maldición. Capítulo 3 de Gálatas, verso 10, dice la palabra: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. La fe viene por tener la salvación. Por eso todos los hombres se salvan por fe en la palabra, no por la ley que era vista. La ley no tiene fe. La ley dice: mira esto, haz esto, si no haces esto. Pero la fe es algo que no se ve, pero se espera. Dice el 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Abraham es el padre de la fe. Él lo hizo todo por fe, porque creyó en lo que le dijeron, la palabra oyó. Por eso nosotros creemos en la palabra. Por la fe que hemos creído en esa palabra, somos salvos, recibimos la salvación, recibimos la vida eterna, recibimos el Espíritu Santo. Si no hay fe, no hay nada. Por eso en Cristo Jesús somos benditos. Él nos quitó la maldición. No hay ningún hombre que tenga a Cristo sea maldito. Claro, si no vuelve a pecar, ¿no? Si vuelves a pecar, te convertiste en maldito. La persona que recibe a Cristo no debe volver a pecar, porque Cristo te quitó la maldición. En la expiación de Cristo se hace provisión tanto para el pecado como para la enfermedad. Expiación. Vamos en Isaías capítulo 53. En la expiación, en la muerte de Cristo. Cristo murió, pero ahí murió, venció a la muerte y venció también las enfermedades. 53, vamos a 53, verso 4. Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue sacrificado, fue triturado en la cruz, murió. Pero en medio de ese maltrato, dice allí la palabra, en los azotes, heridos, abatidos, castigado, gloria al Señor, llevó nuestro pecado, mas herido por nuestras rebeliones, molido, ¿ve? Y sufrió ahí por todos nosotros, pero también llevó nuestras enfermedades. Nos llevó la salvación, destruyó al diablo, demonio, a la muerte, pero también nos dio sanidad, sanidad. Vamos a ver otro pasaje. San Mateo capítulo 8. Libro de San Mateo capítulo 8. También nos habla que tomó nuestras enfermedades. Capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Confirmando el Señor, sanando los enfermos. En ese momento sanaba a los enfermos endemoniados que le trajeron
a Jesús, entonces cumplía la palabra que dijo Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. En Él está la sanidad, en Él está la victoria. Primera de Pedro, capítulo 2, a mí habla el apóstol Pedro, gloria a Dios, capítulo 2, verso 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, llevó también en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado. A la vez llevó nuestros pecados, quitó la maldición, pero también nos llevó las enfermedades. Por sus heridas abiertas nos llevó todas las enfermedades, nos curó. Aleluya, gloria al Señor. Esta provisión debe ser apropiada por la fe, apropiada por la fe. Si no hay fe, no puede usted recibir esta bendición. Por eso, oiga la palabra. San Mateo, capítulo 9. Vamos a San Mateo, capítulo 9, verso 19. Nos habla que debemos apropiarnos, apoderarnos de esta bendición. Capítulo 9, verso 19. Dice la palabra: y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Ve? Se apropió de esa convicción de ella. Ella dijo: si solamente tocar el borde de su vestido, seré sana. Y ahí iba, aunque 12 años había sufrido con esta enfermedad. Pero ella se apropió por fe. Dijo: yo seré sana ahora, solamente tocaré el borde de su vestido y seré sano. No es que vayas a tocar el borde de ese muñeco que está en esos templos, de ese muñeco de yeso que dice que tiene la cara de Cristo. Eso no es Cristo, hermano, te has equivocado. Es si toco el borde de su manto, de la estatua, de la imagen, voy a ser sano, dice el Señor. Mentiroso, estamos hablando de un Cristo vivo. Está hablando ahí el ejemplo, cómo hizo esta mujer que tenía 12 años de enfermedad. Decía dentro de ella, como ejemplo lo está dando, que Jesús estaba vivo, no estaba una estatua cargando los apóstoles. Era un ser humano que estaba vestido con un traje. Dijo: si tocare, porque luego dice él: ¿quién me ha tocado? Dice. Y Pedro le dice: todos te tocan. No, ha salido poder de mí. Y la mujer había sido llevado la mano y lo tocó el borde de su vestido y desapareció la enfermedad. Eso es lo que hace que usted tiene que apropiarse, tiene que apoderarse de esa promesa, creyendo con fe, acércate, porque dice más, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Esa es la convicción que ella tenía. Vamos otro más. La sanidad divina es parte esencial del Evangelio. Por eso nosotros predicamos con fe que el Señor te va a sanar. San Lucas, capítulo 4. Libro de San Lucas, capítulo 4. Busquen su Biblia. También nos habla de la salvación. El Evangelio está unido a la sanidad. Capítulo 4, versículo 18. Bendecido sea el nombre de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor. Alabado el nombre de Jesucristo. Estoy leyendo, amén, hasta el 19, ¿no? Está hablando acá que el Señor vino a sanar, a libertar, a cambiar. Él no vino para dar una enseñanza contraria. Él vino a cumplir los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios. Por eso el Evangelio se debe predicar completa. Debe predicarse con señales, milagros y prodigios. Por eso usted no ha visto un predicador, termina a predicar, ¿qué dice? Vamos a orar por los
que se van a arrepentir, vamos a orar por usted que está mal. Y luego, ¿qué dice? Vamos a orar por los enfermos también, porque queremos que el Señor también a la vez te salva, a la vez te sana. San Mateo, capítulo 10. Volvamos a San Mateo, capítulo 10, versículo 7 y 8, ¿no? 10, capítulo 10. Alabado el nombre de Jesús. 7 y 8. Dice: y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y da de gracia. Le dan la encomienda a los 12 apóstoles: vayan, prediquen el evangelio, hablen de la palabra, y también sanar enfermos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y dar de gracia. El evangelio no se cobra, se predica, no se cobra. Yo predico el evangelio, pero yo no cobro. Que cada uno tiene que cumplir con su compromiso con Dios para resolver los gastos de la obra de Dios. Y Dios paga conforme uno trabaja. Uno trabaja, se esmera, porque queremos que Dios salve las almas. Este momento estamos haciendo para que usted se salve, para que usted reciba la bendición de Dios, para que usted se sane. ¿Ve? No le estamos cobrando. Dios es la que te va a bendecir y Dios va a hacer que usted haga lo que tiene que hacer, cumplir con la palabra de Dios. Por eso, de gracia recibiste y dar de gracia. El evangelio se tiene que predicar por todos los medios para que el hombre escape del pecado y escape de la enfermedad y de la muerte. Mira lo que dice más ahí, gloria al Señor. San Lucas, capítulo 10, libro de San Lucas, capítulo 10. Vamos rápidamente al libro de San Lucas. Abren su Biblia, capítulo 10, verso 9. Dice la palabra allí, gloria a Dios: sanad los enfermos que en ella haya, y decid: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Otra palabra que confirma que se predicaba el evangelio diciendo: el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios se ha acercado. Se predicaba el evangelio y sanar los enfermos, orar por los enfermos para que se sanen. San Marcos, capítulo 16. Eso también es otra parte importante que usted debe leerlo. San Marcos, capítulo 16. Nos habla también allí, gloria al Señor, esta palabra que usted debe entenderla, leerla. El que creyere, dice, capítulo 16 de San Marcos, verso 15, ¿no? El verso 15 está para adelante. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué está haciendo un predicador? Tiene que predicar el evangelio. No puede estar haciendo show, bailes y no predique el evangelio. Primero es el evangelio. Después que ya cantaron, alabaron a Dios, ahora tenemos que predicar la palabra. ¿Cuál es más importante? ¿Las alabanzas, los cánticos? No, lo más importante es la palabra, que es el evangelio, que va a llegar a los corazones y va a hacer que el hombre reconozca su pecado y se aparte. El que creyere en la palabra que se le predica, en esa enseñanza, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y gente que no quiere creer, no lo vamos a obligar que crea. Cada uno tiene su decisión voluntaria. Si tú quieres seguir pecando, emborrachando, mintiendo, adulterando, llegándote a las enfermedades, te alcanzará, yendo al brujo, al curandero. ¿Eso quieres? Es tu problema. Tú quieres eso. Eso quieres. La desgracia y la maldición te va a alcanzar, porque tú estás buscando invertir tu plata inútilmente, que no te va a traer ningún provecho, ninguna bendición. Cree en el evangelio y serás salvo, serás bendecido, serás sanado. Acepta la palabra, sepárate del pecado y verás que la casa, el hogar, el negocio, el trabajo, todo te va a ir bien. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. ¿Ves? Señor te bendice, te llena de tu presencia, te llena de tu poder, te llena de todo, y luego oras por otros, se sana también, tu familia se sana, la gloria de Dios desciende en tu hogar. Eso es lo que hace el evangelio. No habrá delincuentes, no habrá adúlteros en tu casa, no habrá fornicarios, no habrá ladrones, no habrá mentirosos en tu casa, en tu hogar, en tu vida, en tu familia, porque eso es lo que hace el evangelio. Cambia el ser humano, se vuelve un hombre justo. Si eres un policía, te vuelves un
policía justo. Si eres un abogado, te vuelves un abogado justo. Si eres una autoridad, practicas la justicia, la verdad, no practicas la mentira, el robo, el engaño. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Qué de malo hace el Evangelio? El Evangelio hace lo bueno para el ser humano, y este es lo mejor. Vamos al libro también, la voluntad de Dios, sanar a los enfermos. San Mateo capítulo 8. Es la voluntad del Señor sanar a los enfermos. Que no haya ni un enfermo en la tierra, es la voluntad. Entonces, ¿por qué hay ahora este virus? Por el pecado. La gente peca, se deleita en el pecado. Mire, ¿cuánta gente está muriendo? No han muerto. Mire esas jóvenes que murieron en la discoteca. No murieron por el virus, pero murieron asfixiados, bailando, embriagándose, emborrachando allí en esos bailes, esos placeres. Dios los libró del virus, pero fueron a buscar la muerte en las cosas pecaminosas, mentirosas, engañadoras. Ellos tal vez no pensaban que la muerte le iba a alcanzar esa noche, pero esa noche le alcanzó la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el problema. Pero el Señor no quiere que usted enferma, nadie. Mire, vamos a ver, San Mateo capítulo 8, el versículo 16, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vinieron buscando. El que viene a buscar al Señor, el Señor lo sana, el Señor lo liberta, el Señor lo hace libre, el Señor lo bendice. Eso es lo que Dios quiere con tu vida. Si tú buscas a Dios, te humillas donde te encuentras, donde estás oyéndome, te humillas, reclama la misericordia de Dios, Él te perdona, Él te sana y Él te da la victoria. Dice Hechos, capítulo 5, libro de los Hechos, capítulo 5. Mire, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Vamos a verlo en Hechos, capítulo 5. Él no quiere verte enfermo, Él quiere sanarte. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 12. Dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire que se oraba y se sanaban, y la gloria de Dios descendía por la mano de los apóstoles. Versículo 15. Tanto que sacaba a los enfermos a las calles y los ponía en cama y el lecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mira, tanto era la enfermedad que muchas personas desesperados sacaban a sus enfermos a la calle, y el apóstol iba poniendo la mano, orando por las personas, y la sombra de Pedro también sanaban a otros que él ya no podía alcanzar orar por ellos. Pero la sombra de Pedro no era la sombra, sino que en Pedro estaba Jesucristo, porque Él sana. No es el hombre que sana, es el Señor que lleva todas las enfermedades. Mire, sanó todos los enfermos. Verso 16. Y aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio lo que hace es dar solución a los problemas. Cuando una persona está lleno de Dios, ora, reprende al diablo, los enfermos se sanan, los endemoniados son libres, porque en el nombre de Jesucristo se sanan todos. Aleluya. Vamos rápidamente, también nos habla allí, el Señor encomendó este ministerio a todos los creyentes en general, no solamente a uno, a todos. Todos aquel que se arrepienta, se entrega al Señor, encomienda, que vayas y prediques el Evangelio y ore por los enfermos. San Juan, capítulo, aleluya, 14. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo, alabado el nombre de Jesús, amén. San Juan, capítulo 14, verso 12. Dice la palabra ahí: de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor sanaba enfermos, el Señor echaba fuera demonios. Dice, todo aquel que cree harán las obras que Él hizo. Si el Señor sanó, usted también sanará. Si el Señor echó fuera demonios, usted también orará y echará fuera demonios, porque usted tiene a Cristo, usted tiene al Señor. Dice, aún mayores harán, dice.
mayores obras de lo que hizo el Señor lo hará aquel que tiene a Cristo en el corazón. Se ha arrepentido, se ha separado del pecado. Ahora tienes la presencia de Dios. Podrás orar, podrás echar fuera demonios y el Señor estará contigo. Él lo hará. Dice más, gloria al Señor, allí en San Marcos, que hemos leído el capítulo 16, San Marcos. No hemos tocado hoy una partecita, quisiera tocarlo para que usted vea. San Marcos, capítulo 16. Aleluya. Versículo 15 para adelante, nos habla ahí una partecita, quisiéramos tocarlo. Dice: y por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A todas las criaturas. Todos tienen derecho de recibir esta bendición. No importa si usted no ha tenido preparaciones, usted es una criatura de Dios, también la bendición es para ti. ¿Y qué más vas a hacer? Mira, el que creyere, todos pueden, todo el que cree en el Señor, todo el que cree en la palabra, todo el que cree en los mandamientos de Dios, serás bautizado. Tendrás esa bendición de ser bautizado, de recibir esta bendición, de ser bendecido. ¿Qué más dice? Estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, estas señales te van a seguir. Tú mismo vas a ver la gloria de Dios, porque tú has creído en Él, tú has aceptado a Él, tú te has separado del pecado, ya no practicas el pecado. Entonces el Señor está contigo. Tú solamente tienes que creer lo que dice la palabra. ¿Qué más dice? Ahí dice, aleluya, sobre los enfermos pondrán las manos. Sobre todo enfermo, pon la mano. Si tú tienes el Espíritu Santo, el Señor te ha dado el poder, pon la mano, ora por ese enfermo y se sanará. Esto no solamente para un pastor, esto no solamente para un evangelista, esto no solamente para un profeta, no, es para usted, que usted está lleno de Dios, usted tiene la presencia de Dios. Ora por tu hermano, ora por tu hermano. No, si no viene el pastor, no. El pastor de los pastores está contigo, que se llama Jesucristo, y el Señor te va a usar. Solo tienes que creer que Él te va a ayudar. Es para todos, no es para una sola persona. La bendición es para todos. Dice más, las últimas palabras de Jesús antes de ascender son una promesa perpetua de su propio, perpetua de su poder sanador. Eso está en San Marcos, capítulo 16, verso 18 también está. Alabado el nombre de Jesús. San Marcos dice ahí que te da poder, potestad. Hay una palabra, verso 18. Tomará en las manos serpientes y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño, dice. Lo que está diciendo ahí, gloria al Señor. Antes que Él se vaya de la tierra, las últimas palabras antes de ascender son promesas perpetuas, promesas. Te dio una promesa que no es para el momento, para siempre es esa promesa. Que dice ahí, gloria a Dios, alabado, tomaré, 18, ¿no? Estaba leyendo, y si bebiere cosas mortíferas no será daño, sobre los enfermos pondrás sus manos, sobre los enfermos, podrás las manos, ten la seguridad que se sanará. Gloria a Dios, no habrá nada que te haga daño, ni siquiera un animal que te muerda, porque si tú crees que Dios está contigo, el animal no te mata, y tomarás en la mano serpiente, no te hará daño, dice, no te hará daño, porque tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú tienes el poder, eres la autoridad máxima en la tierra ante las fuerzas de las tinieblas, de la obra del diablo, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está contigo, la llenura del poder. Por eso es importante que tú creas en la palabra, porque son armas poderosas que Dios te da. Los apóstoles dieron instrucciones definidas para los enfermos de las iglesias. Vamos a ver, los apóstoles partieron, pero dejaron ordenanzas. Santiago capítulo 5, mira lo que dije Santiago, mira las ordenanzas que dejó los apóstoles para que los que continuaran realizando esta obra de evangelización, para que ellos también practicaran. Santiago capítulo 5 verso 14 dice,
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Está dando un consejo, está dejando unas enseñanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. Si usted no es creyente, usted no tiene la salvación, no te has arrepentido, no tienes la unción del Padre, se llama un hermano que tiene el conocimiento de la palabra, son ancianos, conocen la palabra. Llame a los pastores, llame a los que están cerca a su casa, que creyentes, que son hombres de Dios, son ancianos. Llámalo. ¿Qué dice? ¿Para qué? Gloria al Señor. Dice, llama a los ancianos y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que orar en el nombre de ¿qué? Del Señor Jesucristo, ungiendo con aceite. Buscar el aceite de oliva y ungirlo al enfermo y orar por él y reprender al diablo, de enfermedad se va. Eso lo tiene que hacer uno que conoce la palabra. ¿Usted conoce ya la palabra? ¿Usted está separado del pecado? ¿Usted tiene la presencia de Dios? Pues coja un poco de aceite de oliva y úngelo al hermano, al amigo que está enfermo, que se ha arrepentido, porque dice ahí, gloria al Señor, aleluya, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Esa era la orden que dejó los apóstoles a todos los que creían en Cristo. Eso es lo que te damos la orden también a usted, la enseñanza, que usted siga siendo, que ya tienes a Cristo, te has arrepentido, tienes la presencia de Dios, tienes la llenura del Espíritu Santo. Ve a orar por los enfermos, lleva tu pomito de aceite, ve al hospital, ve a la casa que están enfermos, úngelo con aceite y será sanado en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles también nos habla, nadie tiene derecho de revocar o invalidar las órdenes del Señor. Hechos capítulo 4. Algunos pueden decir, no, eso fue para antes, ahora ya no hay. Mentiroso, la Biblia no miente, hermano. Hechos capítulo 4, verso 19, nos habla la palabra allí. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Los hombres pueden decir un montón de cosas, que eso no es para ahora, hasta llamado religioso, dice que ahora ya Dios nos sana, que eso era para antes. No, ¿vamos a obedecer a los hombres o a Dios? No podemos obedecer mandamientos de hombres, tenemos que obedecer lo que dice la palabra. La palabra ordena que hay que orar por los enfermos, la palabra ordena que viene la salvación y viene la sanidad. La palabra ordena que Jesús quitó la maldición del ser humano. Ya no eres maldito, porque ya saliste del pecado. No vuelvas a pecar por eso. La palabra enseña que Cristo llevó toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades. La palabra dice, el que cree, todo le es posible. Tienes que creer en Él para que Él tome toda tu enfermedad. Si alguien dice, no, eso no, dice la palabra. La palabra dice eso y la palabra lo hará. Cualquiera que quebrante la palabra no le agrada a Dios. En Hebreos capítulo 13, verso 8, nuestro Señor continuó sanando hoy, pues Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Vamos a verlo. Hebreos capítulo 13, nos dice la palabra confirmando que usted puede sacarle esta palabra a los que dicen que ya no sana el Señor, que eso fue para antes, que ahora ya no. Hebreos capítulo 13, verso 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer que estaba, hoy presente y por todos los siglos. Ayer sanaba, hoy sigue sanando y seguirá sanando. Pues si alguien te dice, no, ya no sana Señor, ahí está el curandero, entra esto, que esto, que el otro. No, todo eso es del diablo, eso es mentira. Cualquiera que quebrante la palabra que dice es grave. Hermano, ¿estás enfermo? Te estoy dando la palabra para que usted se acerque cómo debe ser sanado. ¿Estás en el pecado? Te estoy dando la palabra para que salgas del pecado. ¿Tienes miedo a la muerte? Te estoy dando la palabra para que no le tengas miedo a la muerte. ¿Estás maldito? ¿Todo te sale mal? Te estoy dando la palabra para que salgas de la maldición y seas bendito. No vayas al brujo, no vayas al curandero, no vayas a otras cosas que el hombre te ordena. Ve a la palabra, ve a los mandamientos de Dios y Dios te sanará, Dios te libertará,
Dios te cambiará, Dios hará una obra preciosa en tu familia. ¿Cuánta gente enfermo? 12 años, 18 años, enfermo, desahuciado, no había solución, pero vino Cristo, todo cambió. ¿Quieres que Dios haga la obra maravillosa en tu hogar? Vamos a orar para que Dios te bendiga allá en tu hogar, en tu familia. Cree que Dios tiene poder. Si estás enfermo, tienes problemas, acércate a Dios. Vamos a orar. Donde me estés oyendo, créeme que Dios tiene poder, que Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Levanta tu mano allá en tu hogar. Vamos a orar. Gloria al Señor, para que Dios haga una obra preciosa en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, para que Dios rompa las cadenas del diablo, para que Dios desbarate las obras de Satanás. Allá en tu hogar, cántale al Señor, alábale a Dios, dile al Señor, perdóname, Señor, ayúdame, dile, cambia mi vida, mi corazón, mi alma, dile. Acércate a Dios, hermano, crea tu propia alabanza, crea tu propio cántico para alabarle a Dios, para que Dios te ayude, Dios te bendiga. Padre amado, glorifícate en cada vida, en cada corazón. Desbarata toda obra del diablo, destruye las obras de Satanás. Mira la necesidad de cada vida, de cada hogar, de cada matrimonio, de cada joven, de cada jovencita, envuelto en la enfermedad, desahuciado por el médico, la ciencia, el cáncer, el SIDA, tumores infecciosos, problemas en su vida, del hogar, de la familia. No hay comprensión, la maldición está en la casa, no le sale bien el negocio ni el trabajo, todo le sale mal. Ten misericordia de cada uno de ellos, desbarata toda obra del diablo, escucha la súplica, el ruego que te clama, escucha, Señor, manifiéstate en su vida, manifiéstate en su hogar, en su familia, trastorna las obras del diablo, desbarata las obras de Satanás, destruye las obras demoníacas. Que el Señor reprenda al diablo, Padre. Tócalo, que el Señor lo reprenda al diablo, que el Señor reprenda a Satanás, que el Señor reprenda a los demonios, que el Señor reprenda al diablo. Suelta cada vida, espíritu del diablo, suelta cada vida, demonio inmundo. La sangre de Cristo tiene poder, toca cada vida, manifiéstate, Señor. Mira su súplica, su ruego, mira el clamor de cada vida. Mira, Señor, lo que le ha alcanzado este virus, este COVID. Señor, mira el que te clama, el que te pide, el que te ruega. Señor, compadécete, por favor. Compadécete de esa vida, compadécete de ese matrimonio, compadécete de esa familia, por favor. Escucha la súplica, escucha el ruego, escucha, por favor, inclina tus oídos, desbarata toda obra del diablo de enfermedad. Aquel que tiene miedo al brujo, al curandero, libértalo de esa opresión del diablo, de ese miedo, libértalo de esa obra demoníaca, de brujería, de maldad, de hechicería, teatro, demonio inmundo. Que el Señor te reprenda. La sangre de Cristo tiene poder. Toca cada vida, levanta tu mano allá, dale las gracias a Dios, dile gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Jehová. Adora a Dios, glorifica el nombre de Dios. Él te está tocando, Él te está sanando ya, créelo. Él te está tocando, Él te está sanando. Él restaurará tu hogar, Él restaurará tu familia, Él te bendecirá en tu trabajo, en tu negocio. Créelo, porque la bendición ya llegó a tu casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te ayude y Dios te bendiga, hermano. Si tienes alguna petición, algún ruego, alguna súplica, mándalo, porque estarán orando a las finales de todo esto. Habrá alguien que está orando por sus peticiones. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Adelante nuestro amado pastor, reverendo Adrián Loaiza. Dios lo bendiga.